Así que, sí, el libro de Hebreos, capítulo 11. Hermana Rosa, por favor, el número, Marcos 11:20. ¿11 qué, hermano? 11:1. Solo el 1. 1 al 3. Ok. ¿Lo encontraron? Hebreos, capítulo 11, el verso 1 al verso 3, hermano Jesús. Ok. Leemos la Biblia en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Dice Dios en su palabra: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Amén. Amén. Gracias. Tome su lugar, por favor. Hoy vamos a estar hablando sobre el tema el poder de lo invisible. La fe en sí, si pudiéramos atraparla, como dicen, en algún recipiente, la fe, aunque solamente tiene 2 letras, dice una palabra y es en lo cual se sustenta todo lo que existe. En el poder de lo invisible, mis hermanos, científicamente, aún médicamente se ha comprobado de que cuando las personas usan la fe para algo, lo que ellos creen y lo usan, se les hace efectivo en el mundo espiritual o en el mundo físico. Ahora, según se cree científicamente, que cuando hablamos de algo invisible, hablamos de algo que no vemos, que no existe en el plano natural. Pero fíjese bien, Dios a nosotros nos creó con una 4ª dimensión. Muchas veces usamos la primera, la segunda y la tercera dimensión, pero no usamos la 4ª dimensión. La primera dimensión es de que nosotros tenemos el poder dado por Dios para ver hacia abajo, escarbar las profundidades de la tierra y descubrir todo lo que está a nuestros pies. La segunda dimensión es ver hacia lo exterior, hacia el frente, hacia los lados, hacia atrás, descubrir. Por eso es que Dios, cuando le dijo a Adán y a Eva, y también se lo dijo a Noé y a los que salieron con Noé en el arca, les dijo: sojuzguen la tierra, vayan y descubran todo lo que está creado. Fue una dimensión, pero hay otra dimensión que es la dimensión hacia arriba, hacia las nubes, hacia el cielo. Por eso es que cuando nos preguntamos por qué Dios le permite a los científicos explorar el espacio exterior, ¿por qué Dios le permite a los científicos descubrir aún las partes de abajo de la tierra o aquí? No hay límite. Dios a nosotros no nos dio límite. Ahora, pero está la 4ª dimensión que se usa en términos de la fe o el mundo espiritual. Nosotros tenemos que vivir en esa otra dimensión. Si el creyente, el cristiano, el Hijo de Dios no vive en esa otra dimensión, creyendo a Dios en términos de la fe, entonces no estamos en nada, porque Dios es espíritu. ¿Cuántos lo creen? Amén. Dios es espíritu, no lo vemos, lo tenemos, lo sentimos en nuestro corazón, pero Él es espíritu. ¿Cómo creemos que Dios existe? Por medio de la fe. Entonces, todo lo que existe ahora en el mundo ha sido creado por medio de la palabra, por medio de la fe. Y nosotros debemos de vivir en esa otra dimensión, creyendo a Dios por la fe que las cosas se han de hacer, que se han de dar. Entonces, ¿cómo nosotros podemos usar esa fe? La Biblia lo dice ahí, Hebreos capítulo 11, ¿verdad? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces el creyente tiene que aprender a tener tanto una certeza, una seguridad de que lo que no tiene lo va a adquirir, y lo que no existe lo va a inventar, lo va a descubrir. Todo lo que vemos nosotros, fíjense que se cree, que científicamente se cree que nosotros los seres humanos hemos descubierto el 5% de toda la creación.
Aún con el internet, que es invisible, aún con la tecnología, que es invisible, aún con el descubrimiento del átomo, que es invisible, el 5% hemos descubierto. Nos faltaría el 95% que redescubrir lo inventado por Dios. Amén. Entonces, si los creyentes, nosotros como cristianos que decimos tener a Dios, manejamos o caminamos por la lógica, ay, es que no tengo, ay, es que no puedo, es que saber si lo voy a lograr, es que si empiezo y no me sale, no me resulta. Eso es la lógica que te dice a ti, tal vez se va a hacer, es posible que se haga. Es en esas dimensiones, las dos dimensiones, la dimensión de la fe y la dimensión de la lógica. Los brujos, los hechiceros, los adivinos, los hijos del diablo caminan regularmente por la lógica, porque dentro de la lógica también está lo que es la manipulación, está la psicología, está la terapia, las terapias intensivas que le llaman, está el mentalismo, el caminar mentalmente, eso lo practica lo que es el ocultismo. Ellos caminan en la lógica. Por eso es que cuando una persona va a consultar a la brujería, lo que hacen es examinarle el cerebro a ver qué trae, a ver qué piensa. Y cuando saben que lo pueden dominar, lo controlan y lo despojan de todo. Mientras que los creyentes, por otro lado, caminamos en fe, por medio de la fe, creyendo en la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Lo que no existe, nosotros creemos que ya lo tenemos y lo logramos en el nombre de Jesús. Amén. La mayoría de todos los hombres, los seres humanos que han podido llegar lejos, han sido personas de mucha fe. Ahora, cuando uno se camina por fe, nada es fácil. Nada es sencillo, hay que esforzarse, hay que ser valiente. Entonces dice que por la fe creemos haber sido constituido, dice ahí, el universo por la palabra de Dios. Hermana Rosa. Amén. ¿Qué me dijo, hermano? Marcos capítulo 11, el verso 20 al 23. Hermano Jesús, Mateo 12, 31. Y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira la higuera que maldijiste se ha secado. ¿Hasta dónde? Hasta el 23. Respondiendo Jesús le dijo: Tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, no haya duda en su corazón, si no creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Ah, y entonces ¿dónde está el poder? ¿Qué hizo Jesús con la higuera? Primero sintió hambre, buscó fruto en ella, no encontró. Luego le dijo: que nadie coma de ti fruto. Entonces al día siguiente, dice la Biblia, pasaron los discípulos y se acordaron de lo que Jesús hoy dijo. Jesús solamente le dijo que nadie coma de ti fruto. La higuera se murió, se secó, desde la raíz hasta la punta, hasta las hojas, todo se secó. Y entonces ellos le preguntaron: Señor, mira, ¿te acuerdas que la tarde de ayer tú maldijiste la higuera y la higuera se secó? Jesús les dijo: mayores cosas que estas haréis si tuviera fe, porque todo lo que diga, y algo que me impresiona de esa cita bíblica es que dice cualquiera. En esta palabra del uso de la fe y caminar en lo invisible, Dios no nos pone límites a nosotros. Los límites los ponemos nosotros. Ay, no puedo, estoy cansada, estoy triste, aburrida, deprimida. ¿Qué hago? No tengo dinero. Yo pudiera poner un montón de excusas con tantos gastos que tenemos. Yo pudiera poner un montón de excusas con los proyectos que hay. Pero lo invisible, yo cuando he leído la palabra, un día le dije a Dios: ¿qué, Señor, qué estoy haciendo? Estoy predicando fe y fe, pero no veo obras. Le hablo a la gente de fe, le ayudo a que salgan de problemas, le ayudo a la gente para que renueven su mente, renueven su entendimiento y caminen en fe. Pero no se ven las obras, Señor, y necesito obras.
Pero yo le dije un día a Dios, no hace mucho, hace poco. Le dije, Señor, voy a consumir toda mi vida hablando y predicando fe sin que hayan obras. Necesito, Señor, que me ayudes. Y me voy a firmar contrato a la radio. Y me voy a otros proyectos. Y me voy a otros proyectos. Y le digo, Dios, yo solamente voy a meter mi mano. Y tú vas a proveer en el camino. Y no me está preguntando, pero Dios ha proveído. Amén. Dios ha proveído, ha tocado corazones, ha tocado puertas. Y yo me voy rebuscando por ahí. Y el Señor ha sido buenísimo. Cuando usted actúa en fe, creyendo a Dios, la depresión se va, el cansancio se va, el aburrimiento se va y todo lo negativo se va. El verdadero creyente camina en fe. Que aunque una cosa no resultó aquí, va a resultar aquí. Y si no resultó aquí, va a resultar aquí. Pero caminamos en fe, caminamos en fe. Abraham caminó en fe. Aleluya. Isaac caminó en fe, Jacob caminó en fe. Los tres grandes hombres de Dios que caminaron, se llaman los tres grandes patriarcas. Aparte de los 12 patriarcas, caminaron en fe. Y cuando usted lee bien la Biblia, lee que dice la Biblia que en los tres periodos de ellos, en el periodo de Abraham hubo hambre, en el periodo de Isaac hubo hambre, en el periodo de Jacob hubo hambre. Pero ellos no descuidaron la fe. Ellos recibieron el llamado de Dios, creían en el llamado de Dios, manejaban la fe. Aunque todo alrededor estaba negativo y contrario, había hambre y pobreza, ellos creían que ellos eran hijos de Dios. Dios les proveía todo lo que necesitaban. Así es, correcto. Nosotros tenemos que aprender a caminar en esa fe. Amén. Todo, dijo el Señor, lo que pidieres en fe, y a cualquiera que te usare la fe. ¿Saben cuál es el problema? Que no usamos la fe. Sí. Y cuando nos vienen de dificultades y nos enfrentamos frente al gran gigante de la lógica, ya lo invisible, nosotros decimos, ay no, yo no sé qué hacer, es que así hago esto. No, usted métase. Para poner un negocio hay que empezar, en que sea con 5 pesos, como digo yo. En Guatemala hubo una señora que empezó con un huevo. Otro hombre empezó vendiendo dulces, compró una cajetilla de dulces y empezó a vender. Y de la ganancia compraba más. Llegó a poner una pulpería, puso. Y ahí ya tenía su negocio el hombre. Entonces todas las cosas grandes tienen que empezar pequeñas para que se hagan, pero hay que hacerlo con fe. Amén. No, dice la Biblia, dudando nada. Mateo capítulo 12. Mire lo que dice. Hermano, por favor, me busca Proverbios capítulo 10. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. Amén, gracias, hermano. Todo pecado, ¿qué es todo? Todo es todo. Todo es todo. Todo pecado le es perdonado, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonado a los hombres. Ahora, pregunto yo, ¿cuál realmente es la blasfemia contra el Espíritu Santo? Dudar de lo que Él nos dice. Si Dios te da una palabra y tú no la crees, de nada sirvió que haya salido de la boca de Dios. El no creer en lo que el Espíritu Santo te dice. Cuando Dios me habla al Espíritu, yo me aseguro bien, primero, me aseguro bien que haya sido el Espíritu Santo hablándome. Entonces, yo camino en fe. Entonces, no hay que blasfemar contra el Espíritu Santo de Dios. Cuando Dios te da una palabra, tienes que creerla en el corazón. Y que si la crees en el corazón, la confiesas con tus labios. Amén. Padre, yo le creo a esa palabra. Padre, yo creo que tú me vas a sacar de este hoyo. Me vas a levantar. Y empieza usted a creer y a hacer rema. Esa palabra. Proverbios, hermano, capítulo 10, el verso 19 y al 21. Hermana Rosa, Juan 6, 66. 10, 19. Al 21. Amén. Las palabras se leen en nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. En las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Plata escogida es la lengua del justo, mas el corazón de los impíos es como nada.
Ajá. Los labios del justo apacientan a muchos, mas los necios mueren por falta de entendimiento. Wow. ¿Se da cuenta? Los hombres de fe, ¿por qué debemos de cuidar nuestras palabras? Es más, dice la Biblia, tu decir sea sí, sí o no, no. Porque lo que es más de eso es pecado. Tenemos que aprender a ser centrados, a respetar la palabra de Dios, pero también a respetar nuestras propias palabras. Nunca tirar nuestras palabras en vano. Agarras tú y estás aconsejando a alguien que no quiere cambiar, estás perdiendo tu tiempo. Así es, correcto. Aprovecha esas palabras, esos consejos y dáselos al que realmente sí quiere cambiar, al que verdaderamente sí puede aprovechar el tiempo. Hermana Rosa, 66 al 68. 6:66. Hermano Jesús, Amén. Sí. Proverbios 15, 28. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. ¿Se da cuenta el desafío que Jesús le puso a la gente negativa? ¿Ah? ¿Ustedes creen que Jesús realmente amaba a sus discípulos? Sí lo amaba. Pero se arriesgó a perderlos. En un momento determinado de una mala respuesta de Pedro, que llegó y le dijo, oiga bien, eso vino como respuesta a esto, que Pedro le dijo, Señor, dura es tu palabra, le dijo. ¿Quién la podrá soportar? Le dijo. Jesús le dijo, lo que para los hombres es imposible, para Dios todo es posible, Pedro. Le dijo Pedro, le volvió a repetir Pedro y le dijo, Señor, pero todos se han ido, mira, por lo que tú dijiste, todos se han ido. Ahí fue donde Jesús le dijo, ¿acaso se quieren ir ustedes también? Váyanse. En otras palabras, Jesús prefería quedarse solo y empezar de nuevo que seguir con la gente contraria y negativa de su equipo. Alguien que camina al lado, escuche bien, esto es para todos. Si usted es una mujer de fe, si usted es un hombre de fe, asegúrese que los que están a su alrededor también son gente de fe. Amén, aleluya. Usted no puede decir yo tengo fe y caminar con un negativo que todo el tiempo le sigue la contraria. Sí. Si usted camina con un negativo que usted le dice, mira, Cristo te ama, Cristo puede cambiar tu vida, Él te puede transformar, así como lo hizo conmigo, lo puede hacer contigo. Y el otro, no, hombre, ¿cómo va a ser? No, yo estoy feliz así. Déjelo, feliz en su momento. Entonces Jesús prefería mejor quedarse solo y empezar de nuevo, pero empezar con otra clase de gente, que seguir con los mismos contrarios y negativos. ¿Por qué razón? La razón es esta, porque dice la Biblia que Jesús no pudo hacer muchos milagros en presencia de sus hermanos. ¿Por qué? Por la incredulidad de ellos. La incredulidad es un espíritu tan maligno que puede matar hasta un líder. El corazón de un líder lo puede destruir. Cuando usted le da lugar a ese espíritu negativo, a ese espíritu contrario, y mete la incredulidad, hay gente que ya no cree ni en Dios. Se vuelven ateos porque están esperando que las nubes se muevan, están esperando que los aires cambien. El creyente, el hijo de Dios, el líder, tiene que vivir creyendo. Yo me he quedado sin gente, ¿sí o no? Con 3, 4, 5 personas sentados en la banca y yo les predico un mensaje como que si hubieran 500. Amén. ¿Por qué? Porque no es la responsabilidad con el hombre, es la responsabilidad con Dios. Amén. Con Dios es el deber, con Dios es la entrega, con Dios es la responsabilidad. Usted no me va a entregar cuentas el día que se muera a mí. Yo no soy nadie. Sí. Tampoco yo le voy a entregar cuentas a usted. Usted y yo le vamos a entregar cuentas a Dios en el juicio del gran trono blanco. ¿Qué hiciste? Y escuche bien, porque vamos a ser juzgados también de las palabras que hablamos. Nadie de los creyentes, si somos hijos de Dios, tenemos que hablar como Dios habla. Así les enseñó Jesús a sus discípulos. Les dijo, es algo nuevo que yo les traigo. ¿Acaso ustedes no entienden mi lenguaje?
Ese era lo que Jesús les quería dar a entender a ellos. Yo traigo un nuevo lenguaje para ustedes, y es el lenguaje de la fe, que aprendan a conocer lo invisible de Dios. Amén, y aleluya. ese lenguaje tenemos que hablar nosotros siempre. Aunque tú tengas una enfermedad y digas, ay, ya no hay lo que hacer, en el nombre de Jesús tienes que sacar ese valiente que hay dentro de ti. No le des lugar a la cobardía. No le den lugar al problema. No le den lugar a tus malos pensamientos. Sí, tenemos que sacar ese espíritu maligno de nuestras vidas. Sí, amén. Proverbios capítulo 15, el verso 28. El corazón del justo piensa para responder, mas la boca de los impíos derrama malas cosas. Ah, mire. ¿Se da cuenta por qué nosotros no tenemos que vivir compitiendo con el impío? Taco a taco con el impío. Deje al impío en su camino. El hombre, el corazón del justo piensa, dice ahí, para responder, mas la boca de los impíos derrama malas cosas. No podemos nosotros hablar, hoy lo predicamos en la radio, hablar como habla el mundo. La iglesia tiene que ser diferente, porque somos hijos de Dios. Amén. Jesús no permitía que sus discípulos anduvieran murmurando. Jesús no permitía que sus discípulos anduvieran ahí todos. No, es más, Jesús no les evitaba nada, les decía, hagan esto, hagan esto, hagan esto. Pero él sabía por qué lo hacía. Porque tenían que aprender a caminar en fe. Proverbios 31:8 dice, voy a correr un poquito, abre tu boca, porque el mundo, dice, en el juicio de todas las desvalíos. Proverbios capítulo 15, el verso 1. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. ¿Cuál es esa palabra áspera? Alguien te dice algo y tú le respondes con una palabra más fuerte. No, tranquilo. Ablanda las palabras. Cuida tu palabra, las palabras que salen de tus labios. Una sola palabra, un padre de familia, para que un hijo le obedezca, una sola palabra. Si tú le cambias la versión a tu hijo que estás corrigiendo, olvídate, te va a agarrar de juguete. Si tú le dices una palabra, esa es la palabra. Amén. Dios no, mira, ¿acaso Dios vive cambiando su palabra? No. Su palabra no cambia, la estableció para vida o para juicio, pero la estableció. Si tú quieres obedecerla, la obedeces, y si no, no. Nadie te está obligando. No. El problema va a ser al final del día. Correcto. El problema va a ser al final. Yo no quiero encontrar problemas al final. Yo quiero mejor llegar justo delante de los ojos de Dios. Aunque aquí en la tierra no gane el mundo para Cristo. Pero lo importante es de que Dios vea que estoy haciendo lo que puedo. Miren lo que dice primera de Corintios 15:33. No deis las malas conversaciones corrompen, no erréis, dice, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Vivir discutiendo, vivir peleando no es bueno. No erréis, no te equivoques. Las malas conversaciones. Usted no puede vivir con un impío conversando. Ay, sí, vos. No, hombre. No, usted tiene que aprender a cuidar sus palabras. Proverbios capítulo 15, el verso 4 dice: la lengua apacible es árbol de vida, mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. Proverbios capítulo 12, el verso 18. Hay hombres cuyas palabras son como golpe de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Las enfermedades de las personas no está tanto en lo físico, está en lo espiritual. Si en lo espiritual estamos muertos, en lo físico vamos a sufrir.
Cuando nos entregamos realmente a Dios, Dios no quebranta su palabra. ¿Acaso no dice la Biblia que por sus llagas fuimos nosotros sanados? ¿Saben cuál es el problema? Que no queremos cambiar por dentro. Queremos que hayan cambios por fuera, pero no cambiamos por dentro. Hay que cambiar por dentro. Efesios capítulo 4 verso 29 dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Amén. Nos quedan 2 minutos. Vamos a orar, hermano Julio. Vamos a orar, le voy a dar el tiempo a él. Espero que esta palabra, hermanos, nos sirva para edificación de nuestra vida espiritual. Hermano, amén. con nosotros. Aleluya. Gloria a Dios.